Permítanme que llame su atención hoy sobre un detalle. Está muy bien viajar y conocer nuevos lugares, nuevas cosas. Hay tanto bonito por ver en el mundo, ¿verdad? Pero ¿sabían ustedes que si primero conocen su tierra, tendrán un mejor criterio cada vez que viajen a otro lugar? Cuando, en vez de contarnos la historia, quedarnos con la boca abierta, sabremos comparar con lo que tenemos. ¿Sabían ustedes que aquí en nuestra tierra tenemos lugares propuestos para patrimonio de la humanidad por la UNESCO? Pues de esos lugares nos va a hablar nuestro invitado de hoy. Pedro Cantalejo, bienvenido Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Pedro es director de patrimonio del Ayuntamiento de Ardales desde hace muchos años, ¿verdad, Pedro? 38. 38 años. Conoce todo lo que es Ardales y sus alrededores a dedillo. Ha promocionado el Caminito del Rey, la Cueva de Doña Trinidad, el castillo. ¿Qué más, Pedro? Pues el Museo de Ardales, Bobastro. Claro, todo el patrimonio que afortunadamente le tocó en un legado natural e histórico al Ayuntamiento de Ardales y al propio municipio. Potencial grandísimo el que tiene Ardales. También ha sido un ayuntamiento que ha apostado muy claramente y durante todas las legislaturas, ahora que empezamos una nueva, pues es el momento de decirlo, apostó desde los años 80 por su patrimonio, por defenderlo, por potenciarlo y también por difundirlo, y eso ha sido la clave de que nuestra presencia allí no se haya sometido simplemente a la gran dictadura de hacer lo que uno puede, sino que hemos hecho lo que queríamos, ¿no? Es una mezcla entre valor por parte de los dirigentes municipales y amor por su pueblo, apostar siempre por el patrimonio. Sí, la verdad es que yo me siento muy arropado tanto por la clase política de Ardales como por la sociedad de Ardales, mis vecinos y mis compatriotas directos, ¿no? Que afortunadamente ven ya que la labor del cuidado del patrimonio, la labor de la difusión del patrimonio, no solamente revierte como un potencial elemento comercial y económico por los turistas, sino que está revirtiendo también en la formación mental de sus hijos, que ya son padres. Yo estoy atendiendo ya a los nietos de los que atendí en los años 80, ¿no? Y entonces es increíble el hecho de que cuando un pueblo apuesta por querer lo suyo, pues sale muy beneficiado. Y esto de la candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO, del Caminito del Rey, ¿cómo ha salido? Eso es una idea que surgió, como todas las cosas tienen un origen, ¿no? El origen fue la reapertura del Caminito del Rey por parte de la Diputación de Málaga. Y como cabeza pensante en esa situación estuvo el anterior presidente de la corporación, Elías Bendodo. Y fue el señor Bendodo el que nos encargó que hiciésemos como una especie de anteproyecto entre Carlos Baserot, el jefe del Servicio Medioambiental de la Diputación, y yo, que hiciésemos una especie de anteproyecto filosófico casi de qué es lo que podría aceptar UNESCO como una candidatura eficiente, una candidatura que siguiera marchando para un futuro inmediato de la zona. Y entonces hicimos un estudio muy exhaustivo, porque la UNESCO precisa con mucha claridad que los valores que quieran declararse no pueden estar repetidos en el paisaje, es decir, tienen que ser singulares y tienen que ser valores universales, es decir, que aporten a la historia o a la naturaleza un valor añadido y no que se repita constantemente en un lugar, ¿no? O en más lugares. Y entonces hicimos un análisis durante varios meses de las potenciales zonas que podrían entrar sin duda en esa candidatura a UNESCO. Y salieron sitios tanto de Ardales como de Álora y de Antequera, que rodean el Caminito del Rey. Pero también salieron un sitio de Campillos, que en cierta manera no estaba tan revalorizado hasta ahora, o no lo ha estado, pero que su potencial histórico, científico y también cultural es enorme. Y entonces hemos decidido también incluirlo. Apostar por él también. Sí, aunque no esté tan desarrollado como los otros, ¿no? Es muy exigente la UNESCO. La UNESCO es muy exigente porque, por ejemplo, nosotros teníamos en estos pueblos de alrededor, teníamos una importante red de fortalezas. Sí. Pero la UNESCO dijo, no, fortalezas no, que habría que incluirlas todas, claro, o ninguna, o una tenía que ser tan espectacular que realmente no las tenemos, claro. Son todas importantes patrimonialmente, pero no singulares como para
poder recibir ese gran paraguas universal que significa la protección de la UNESCO, ¿no? Pero yo creo que al final, en todo esto, como decían los pícaros, ¿no?, el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Si a nosotros dentro de 4 o 5 años la candidatura se ve recompensada con un nombramiento UNESCO de los elementos principales, esos elementos principales van a crear una estructura, soporte para todos los demás. Esa es la ilusión que tenemos, es decir, que no se queden atrás ningún elemento patrimonial, claro, pero que sean los potentes los que tiren del carro, ¿no? Me quiere decir que el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad repercutiría también en los alrededores. Muchísimo. Estamos pensando que puede repercutir incluso en sitios muy cercanos, 50 kilómetros, ¿eh? O sea, que no estamos hablando simplemente del entorno del Chorro, 50 kilómetros a la redonda, ¿eh? Es decir, que sí, porque todo lo que está dentro de un ámbito de acción de aproximadamente 1 hora en coche o en autobús es susceptible de incorporarse a esta candidatura como un elemento de apoyo. Por ejemplo, estoy pensando en los restaurantes o estoy pensando en los alojamientos, ¿no?, que son básicos porque claro, esto va a atraer a un potencial visitante cultural, pero tendrá que dormir y tendrá que comer. Claro. Pero pues venga en autobús o venga por alguna agencia o venga en su coche o en un coche alquilado en el aeropuerto, esa persona, cuando termine de ver Caminito del Rey o termine de ver la cueva prehistórica o termine de ver la estación del Chorro o termine de ver cualquiera de los elementos singularizados por la UNESCO, decidirá comer. Claro. Y en un radio de acción de 3/4 de hora va a tener a Antequera, va a tener a Málaga, va a tener a Cártama, va a tener a Pizarra, va a tener a Ronda, va a tener toda la zona de los pantanos, va a tener Valle de Adalgisa, a un paso y es desconocido. Exacto, no estoy hablando de los cercanos, incluso me pongo a pensar en Campillos, Antequera, exacto, me pongo a pensar en Ronda, Teba, me pongo a pensar en Álora, Cártama, o sea, todo eso ello conllevaría la mejora de las carreteras y la infraestructura viaria. Yo pienso que en eso va a estar todas las instituciones. Claro, porque todo el mundo se querrá implicar. Sí, porque ahora mismo estamos en fase de aportar documentación. También estamos en una fase que durará un par de años de inversiones puntuales que te exige la candidatura, de accesibilidad, de que tenemos que colocar los yacimientos y los sitios en el siglo XXI. Claro. Algo que nos olvidamos, que aunque hace 19 años que empezamos el siglo, pero vivimos realmente todavía vivimos en unas condiciones muy próximas a las del siglo XX, sobre todo en este tema del patrimonio y en este tema trabajamos de la cultura. Con un esquema del siglo XX. Sí, trabajamos muchas veces con esquemas del siglo XX, mientras que hoy en día los esquemas futuros de funcionamiento, digo futuros que están funcionando ya, ¿no?, pues no están basados en esa falta de tecnología que hoy en día casi nos sobra, ¿no? Claro. Hace muy poco una persona nos quiso pagar en el Museo de Ardales con el teléfono, no con una tarjeta, sino con el teléfono directamente. Yo le dije, oiga, lo lamento, pero es que no tengo la tecnología todavía de eso. Y me dijo, pues eso es el hoy, no es el ayer, ni es el mañana, eso es el hoy, ¿no? Yo le dije, lleva usted toda la razón. Eso es lo que nos falta todavía, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que hacer un gran esfuerzo de colocar nuestra mentalidad también en el siglo XXI. Hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Hoy en día las nuevas tecnologías nos están permitiendo revalorizar cosas. Hace 3-4 días hemos estado en una reunión porque la famosa iglesia rupestre Mozara de Bebostro, que mandó destruir Abderramán III, pues no la hemos visto nunca como era. Hemos visto los detalles de todo lo que quedó, que son la montaña excavada en la roca, pero yo nunca la he visto con techo, ¿no? Sí, hicimos una vez una maqueta, pero sin embargo estamos con un contrato que está haciendo la Diputación con una empresa de realidad virtual que va a permitir que cualquier persona que vaya con un teléfono móvil a ver la iglesia de Bobastro, la de verdad, va a poder enfocar su teléfono a la iglesia y va a ver
por dentro y por fuera como era. Qué interesante. Entonces, qué bonito. Eso son aportaciones eso es ciencia ficción para mí. Pero eso lo vamos a tener ya mismo. Eso lo vamos a tener este año. Este mismo año vamos a poder verlo. Entonces, eso para mí, si me lo dicen hace 30 años, yo digo, bueno, sí, y hubiera dicho, eso es ciencia ficción, es como hacer una carta a los Reyes Magos, ¿no? La candidatura a Patrimonio de la Humanidad abarca también Bobastro. Sí, Bobastro abarca la cueva prehistórica de Ardales, abarca la necrópolis de la Aguililla que está en Campillo, abarca propiamente el paraje natural del Desfiladero, los pantanos, toda la zona de las presas antiguas que hizo Benjumea, inauguró Alfonso XIII, y la estación del Chorro, que es sin duda ahora mismo la estación más original que conservamos en la provincia de Málaga. Sí, porque no solo ha quedado la configuración, es decir, lo que es la estructura ferroviaria, la estructura del edificio, porque edificios de la época de 1865 hay bastantes todavía, pero además ha conservado los elementos industriales, es decir, los grandes depósitos para llenar el agua de los trenes de vapor, los temas de las calderas. Todo eso está allí. Son detalles que si no nos lo cuentan no nos fijamos. Claro, eso es lo que trata de conservar la candidatura a UNESCO. Sí, lo que tratamos de hacer con ese enorme paraguas conservador que es la candidatura de la UNESCO es que eso no se pierda. Porque los bidones del agua de 1865 están, muchos de ellos oxidados, es normal. Hombre, claro. Pero están. Entonces, ahora pueden recibir un tratamiento de reconstrucción, de acondicionamiento, para que sigan siendo los bidones de los años 1865, pero duren otros 150 años más. Es verdad. Pero si los quitamos un día porque están viejos, y luego ya no lo vuelve a poner. Ya no lo pone nada. Y ya no serán nunca los originales. Todo eso se puede ver en este código, ¿no, Pedro? Sí, hay un código QR que nuestro muy técnico fácil. Nos va a poner para que lo puedan leer los televidentes. Sí, y además hay una página web específica que es muy bonita, que es caminitodelrey.info. Y ahí está la candidatura, los vídeos de todo lo que se va a hacer, toda la bibliografía. Hemos descargado libros en esa candidatura para que pueda estar accesible de cualquier parte del mundo. Cualquier visitante puede... Y cualquier persona del mundo. Empaparse, Sí, estupendo. sí. Pero además me dices que va a repercutir en Bobastro. En Bobastro se va a poder visitar más, se va a reconstruir, Bobastro, y en todos los sitios yo creo que va a repercutir bastante. Ahora mismo nosotros recibimos entre los 300.000 visitantes anuales que vienen a Caminito y los 100.000 que vienen a los otros sitios, un total de casi 400.000 personas anuales. 400, un montón de personas. Esos 400.000 personas anuales es que lo tenemos controlado porque pagan una entrada. Y ahí no hay trampa, es decir, no estamos inventando una cantidad porque creemos que aquí han venido. No, se puede demostrar lo que eso es que tenemos el dato fiscal del asunto, ¿no? Entonces, eso a mí me crea una magnífica sensación de lo que se puede ir convirtiendo la zona, porque no hay que cambiar el número, sino hay que cambiar el objetivo. Si ahora atrae a un público que se puede sentir atraído fundamentalmente por la novedad de que ha abierto el Caminito del Rey, que es un sitio así fantástico para hacer una visita de senderismo y demás, yo creo que en el futuro toda la zona se va a convertir en un gran aliciente cultural. El patrimonio, tanto el natural como el patrimonio histórico, debe ser un complemento y si yo diría más, debe ser una pata básica de la estructura socioeconómica de una provincia como Málaga, que tiene un enorme patrimonio heredado, afortunadamente. Único. Vivimos, desde la prehistoria vivimos en el paraíso terrenal y eso se nota, ¿no? La verdad que sí. Entonces, hemos recibido una enorme cantidad de monumentos, de sitios, de espacios naturales, que quizás le pasa, voy a abusar del mismo término que he usado antes, el entrar en el siglo XXI, ¿no? Es decir, que tenemos que hacer un esfuerzo, los pueblos, las instituciones provinciales, las instituciones autonómicas y el gobierno del Estado, y yo llegaría más lejos, tenemos que hacer un esfuerzo Europa, porque nuestro patrimonio se convierta en una de las claves de éxito del siglo XXI. La conservación. Exacto. Y la difusión. Ahí es decir, yo. Nosotros somos, en mi caso, fuimos prácticamente la primera generación
que tenemos sentimientos positivos sobre la conservación y nos hemos dado cuenta de que hay que tener una experiencia positiva con todo y terminar haciendo cosas que no destruyan. Y creo que esa es una de las claves, bueno, Claro. ha sido una clave de mi vida profesional y personal. ¿No? No es solo potenciar el turismo con vista económica, sino potenciar que dure muchos años más Claro. todo eso que tenemos. Sí, que no sea una simple moda, Sí, 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 sí. sino que el turismo se consolide. Sintámonos orgullosos de lo que tenemos. Porque siempre vamos a tener un turista cultural. Y el turista cultural no le importa hacer kilómetros si el producto es muy bueno. Claro, por eso UNESCO se guarda mucho de aprobar nada que no sea muy bueno. Claro. Esto tiene que estar muy bien cocinado, ¿no? Siempre hemos defendido aquí que el turismo cultural es un turismo de calidad. Mucha calidad. De calidad. Mucha No calidad. el turismo de Muy fiesta, exigente. de juerga, de fútbol, no. Y es muy exigente. Pero hay que darle calidad. Mucha calidad. Y aprecia las cosas buenas, ¿eh? Eso sí es verdad. Me decías que el Caminito del Rey es una maravillosa ruta de aventura, una experiencia única, pero además el Caminito del Rey tiene otras cosas que ver. Claro, porque a el nivel Caminito del histórico, a Rey nivel patrimonio. es como el vehículo que te lleva a lo largo de un espacio natural único, que es el paraje natural del Desfiladero de los Gaitanes, son las grandes gargantas del Chorro, que contienen una vida tanto vegetal como de fauna extraordinaria, uno de los grandes lugares de la fauna y de las plantas rupícolas, que son esas que salen en las paredes directamente, prácticamente sin tierra ni ningún sedimento. Y sin embargo se mantienen cientos de ese tipo de especies de plantas en esas paredes grandes. Pararnos a pensar Sí, eso es espectacular. son como jardines verticales. Sí, A los sí, sí. japoneses les encanta Sí. la observación de esos jardines verticales naturales porque ellos los fabrican. ¿Has apreciado que los japoneses se fijan en esos detalles? Fotografían todo ese tipo de pequeñas plantas que aparecen en las rocas cuando uno va por el caminito, pero eso es como entrando en detalles, pero a lo macro el desfiladero está atravesado por la línea antigua del ferrocarril Málaga-Córdoba, la línea que unió en 1865 Málaga con el resto del mundo por ferrocarril, que hizo que Málaga entrase en el siglo XIX, Exacto. porque metió la industria en Málaga. Y en el principio del siglo XX, pues se instaló allí la hidroeléctrica del Chorro, que aprovechó las diferencias de nivel del río entre la entrada y la salida del desfiladero, y se hicieron todas estas obras hidroeléctricas, los canales, las propias pasarelas para el mantenimiento, que hoy es el Caminito del Rey, porque en el año 1921 vino Alfonso XIII. Pero todo eso metió a Málaga en el siglo XX, porque le permitió disponer de 10.000 litros de agua por segundo canalizada y de energía eléctrica, una de las primeras provincias que tuvo electricidad en España. Supuso un cambio importante para la ciudad de Para la Málaga. ciudad de Málaga. Sí. Caminito Es del decir, el desfiladero parece que no, pero Málaga le debe al desfiladero, a eso que siempre ha estado en el imaginario malagueño, en la mente de los malagueños, el chorro. Pues el Chorro le debe la gran primera comunicación que tuvo Málaga, que fue por ferrocarril, por culpa de ese gran arco montañoso que rodea la bahía. Y lo segundo que le debe es la industrialización de ese siglo XIX, pero sobre todo le debe el tener la luz doméstica. Es decir, esa luz que nadie tenía en su casa y ese agua en el grifo. Málaga fue de las primeras ciudades. Sí, las primeras ciudades de España que tuvo energía eléctrica y agua en los grifos, es decir, sustituyendo lógicamente a las fuentes públicas. Háblanos de otra cosa que tú conoces muy bien y que es otra de las joyas que tienen ya no solo Ardales, sino a nivel de nuestra provincia, incluso de España. La cueva de Doña Trinidad, Sí. ¿A qué nivel es única? Bueno, la cueva de Doña Trinidad ha sido quizá ahora mismo el único yacimiento, me atrevería a decir, o uno de los escasos yacimientos arqueológicos que de verdad ha entrado en el siglo XXI. Sí. Sí, porque nosotros tenemos un proyecto internacional desde hace muchos años que ha permitido la realización de muchísimos análisis, de muchísimas muestras distintas a través de las nuevas tecnologías. Y esos techos que se tenían hasta hace muy pocos con las cronologías antiguas, de no poder fechar nada que tuviera más de 50.000 años, de no poder hacer el ADN a las personas. Los textos te refieres fechas máximas. Máximas, es decir, que no teníamos tecnología para cosas más antiguas de 50.000, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso se ha superado en la cueva ya. El haber roto esos techos tecnológicos, esos techos de la prehistoria, nos ha colocado
entre las cuevas más importantes del mundo, y así lo apreció una revista como Science, que es una revista a nivel internacional, a nivel mundial, sí, y nos publicó en portada el gran avance que supuso el haber fechado el arte de la cueva de Ardales, ¿no? A mí me parece muy importante. No todo tiene que ser un negocio en este mundo. Hombre, claro. A veces un sitio como la cueva de Ardales tiene que seguir siendo un lugar, yo iba a llamarlo a lo mejor con un adjetivo poco apropiado, exquisito de la naturaleza y del patrimonio, ¿no? Porque es una cosa que hay que comérsela muy bien. Se enseña para 15 personas, para 30 en algunos días. ¿Y por qué razón? 15 Sobre todo por el tema de la conservación. Y también porque nosotros apostamos hace muchos años, en el año 92, apostamos por la calidad y no por la cantidad. Porque nos ofrecieron la posibilidad de ver la cueva entre 30 y 60 personas diarias con 1 hora de visita. Pero nosotros preferimos tener 2 horas de visita. ¿Por la respiración? No, es un todo. La cueva recibe nuestro CO2 de la respiración, pero recibe también calor, aunque es una cueva gigantesca, eso afecta. Y yo siempre digo que trabajar como conservador de una cueva significa que al día siguiente tú tienes que garantizarle a la cueva que se ha olvidado de los visitantes del día anterior. Muy buena reflexión. Si se ha olvidado de los visitantes del día anterior, podemos abrir la cueva y entraremos siempre en la cueva prehistórica. Pero si acumulamos nuestra propia recuerdo dentro de la cueva, aunque sea un recuerdo físico o químico, ya no estamos entrando en la cueva prehistórica. Se está trabajando en estos momentos los científicos en la cueva. Sí, se están recogiendo muestras. ¿Qué campos están trabajando? Ahora mismo hay 2 campos fundamentalmente abiertos. Está el campo del arte y de los análisis del arte, y el campo de la antropología física, fundamentalmente, es decir, el estudio de los huesos humanos que tenemos, de los restos humanos de allí. La arqueología ha terminado en el mes de mayo, ha terminado la campaña. Tenemos que realizar los equipos de investigación arqueológica, que son españoles, de la Universidad de Cádiz fundamentalmente, y del Neanderthal Museum de Alemania, tienen que realizar su informe para final de año y pedir campaña nueva de excavaciones. Pero los equipos del arte pues siguen recogiendo muestras para el análisis cronológico, y también el ADN y la composición del arte que se puede estar haciendo, que se está haciendo por unos equipos internacionales muy potentes. Y ya por último, lo que estamos esperando de un día a otro es los resultados finales de los ADN que le hemos hecho a varios individuos, a varias personas de la prehistoria de Ardales. Para conocerlos un poco mejor. Sobre todo para conocer algo que me parece que es importante. Tenemos unos primeros datos que demuestran que las poblaciones paleolíticas, las más antiguas, hasta hace unos 8.000 años, eran poblaciones muy autóctonas. Habían salido, como todos los humanos, de África, pero hacía más de 1 millón de años, pero se habían acantonado en Europa y Asia. Y las personas del Paleolítico Superior, de ese periodo que va entre 40.000, 38.000 años y hace 8.000 años, pues eran personas que estaban aquí desde hacía muchos miles de años. Entonces, ¿los que vivían en la cueva de Ardales, de qué fecha eran? Desde 80.000 hasta aproximadamente unos 8.000. ¿Y eran tribus aisladas? No, ¿o eran tribus, una no comunidad? Eran tribus todavía, eran grupos familiares. Eran familias, sí, una eran familia. familias. Y más o menos grande, pero estoy hablando de entre 8 y 15 personas, no más. 8 y 15 personas podían vivir en la cueva. No vivían en la cueva, usaban la cueva como, vamos a llamarlo así, en plan, digamos, entre nosotros, como un lugar para dormir, un refugio para dormir. Pero el día lo pasaban fuera. Claro, había que estar cazando, claro, ¿no? Lógicamente. ¿Y de qué vivían? ¿De qué cazaban? De la caza de herbívoros, fundamentalmente, grandes cantidades de huesos humanos que hemos encontrado en los yacimientos. Nos confirman que comían mucha cabra montés, comían también muchos ciervos, alguna vez cazaban caballos, algunas veces bóvidos también. ¿Había caballos salvajes? Sí, en esta tierra había de todo. Nos resulta increíble que nos sí, digas eso, ¿verdad? Y aquí al lado del Guadalhorce, donde estamos, muy cerca, en la Aljaima y todo eso, hemos encontrado cosas muy, muy antiguas, de los cazadores más antiguos, sí. Y una cosa que era muy curiosa es que comían también
pequeños animales, ¿sí? No solamente el conejo, comían la tortuga, que la tenían dentro de su dieta así un poco el Galápago de nuestro río. Exactamente, esporádica, y algún ave también, ¿eh? Pero ellos... ¿Y cereal? No. Nada. Eso viene a partir de hace 7.000 años, aquí en la zona. ¿Había algún tipo de jerarquía entre ellos o No, se consideraban todos iguales? Parece que no. Dicen. ¿Y cuál era la media de edad? ¿Cuántos años vivió? Nadie que hemos estudiado tiene más de 40 años. Nadie tiene más de 40 años. Hay un individuo que puede tener algo más, una única persona que puede tener algo más un caso, de 40 años. Sí. Caso raro. Pero eso era lo normal. A nosotros nos separan de la prehistoria 3 cuestiones fundamentales. La primera es la higiene personal y ambiental en la que vivimos, que impide actualmente que haya contaminación en nuestro ambiente, enfermedades por transmisión de suciedad y demás, o por putrefacción. La segunda es la alimentación. Nosotros tenemos una magnífica alimentación comparada con ella, con esa alimentación tan monótona, tan carente de vitaminas. Es decir, parecía mentira, pero los prehistóricos tenían muchas veces problemas de anemia, falta de hierro por las vitaminas, o sea, había una enorme carencia. Posiblemente no eran conscientes de ello. No, ellos no lo sabían. Ellos vivían igual que nosotros. A lo mejor dentro de 1000 años nosotros decimos, nos morimos con 85 años y ya la gente, ¡uy, qué barbaridad! Y ahora vivimos 120, ¿no? Pero realmente lo que estamos viendo no puede compararse, porque nosotros tenemos una medicina que eso es milagrosa, ¿no? Por supuesto. La medicina nuestra hace 500 años hubiera llevado a la hoguera a cualquiera de nuestros médicos del Carlos Haya y del clínico. ¿Has comprobado si practicaban algún tipo de ritual entre ellos? No hay ningún símbolo. La muerte sí tenía un ritual, que era un enterramiento primario, donde se inhumaba el cadáver en la tierra, y después un traslado a la cueva solamente de los huesos después de un periodo de pudridero de por lo menos 5 años. Mínimo. Pero eso es muy normal, eso se ha hecho siempre. Sí, el osario siempre ha existido, ¿eh? Es verdad. De hecho, la necrópolis de las Aguilillas, que es otro de los puntos incluidos en la candidatura de la UNESCO, que está en Campillo, es una necrópolis osario, son panteones familiares, 7 grandes tumbas excavadas dentro de la montaña, que recibieron un centenar de personas. ¿Y cuáles solían ser las causas de la muerte de un hombre de hace tantos años? Yo creo que en la prehistoria más antigua, como es esta que estamos hablando ahora, había enfermedades, pero no enfermos, ¿eh? Los enfermos cursaban muy rápido. La enfermedad, un simple corte, que hoy en día nos parecería absurdo que a nadie pudiese morir de un corte, de una lesión abierta, porque nos lo desinfectaríamos, la pillaríamos con grapas o la pondríamos puntos, nos pondríamos antibióticos y curaríamos en muy poco tiempo. Por ese mismo poco tiempo que nosotros curamos, ellos morían por un simple trauma, ¿no? Fíjate, qué curioso. Hay confirmado muertes por cuestiones dentales, muertes por problemas de oídos como la otitis, muertes por infecciones rápidas, muertes en las mujeres por los partos. Eso era muy común. Una mortandad, provocaba una mortandad muy elevada. La cueva de Ardales se llama la cueva de Doña Trinidad también. Sí, también. ¿Por qué se llama la cueva de Doña Trinidad? En el año 1845 la compró Doña Trinidad Grun, ya se llamaba antes Cueva de Ardales, pero desde entonces le puso las personas, la burguesía de Málaga y la burguesía de toda España, que venía al balneario de Carratraca, atraídos por el potencial burgués que tenía Doña Trinidad Grun, que hacía mandar una diligencia al Chorro, a la estación del Chorro, la que ahora está dentro de la candidatura en Álora, y de ahí a Carratraca, pero por la carretera de los pantanos iban y tenían allí una actividad de vacaciones. Decían que iban a tomar las aguas, pero realmente era una forma de hacer vacaciones. Fue una pionera sí, una en pionera el turismo total. Y entonces ella pues fomentaba, vamos a llamarlo así, el entretenimiento durante esos días de ocio, de tomar las aguas, que eran días de mucho intercambio social, se hacía mucho negocio, se conocían los grandes burgueses, comerciantes, industriales y demás, y además permitía dar un salto a ver cosas. Se visitaba el desfiladero de los Gaitanes desde el tren, no estaba todavía el caminito, pero se hacía desde el tren, y tenemos cosas increíbles de las visitas. Se visitaba la cueva de Ardales, que yo
cuando tuve opción de leer cómo era la visita a la cueva de Ardales, me quedé sorprendido. A mí me hubiera encantado que me hubieran enseñado la cueva de Ardales en el siglo XIX. Lo hacían bien ya. Lo hacían bien, no enseñaban nada prehistórico, porque la prehistoria no estaba reconocida todavía, no se sabía que había humanos prehistóricos, pero enseñaban la cueva pues como hoy en día enseñamos la cueva de Nerja, porque es muy bonita con la estalactita, por monumento natural. Claro, como monumento no natural, histórico. claro. Qué curioso. Y introdujo mejoras dentro de la cueva. Sí, y son las escaleras que hoy nos permiten hacer la visita. Todavía hoy se usan esas Todavía escaleras. se usan. Una de las cosas más bonitas que tiene la cueva de Ardales es que nosotros en las 2 horas visitamos la cueva de Doña Trinidad, la del siglo XIX, visitamos la cueva del abate Breil, que es la cueva del siglo XX, que vino en el año 1918, y fue el que descubrió las pinturas, el famoso prehistoriador francés, y visitamos ese tramo de la cueva también, y después le mostramos para terminar a los visitantes la cueva del siglo XXI, que son las excavaciones. Qué y interesante. así que hacemos un viaje por 3 siglos de historia de la cueva, viendo siempre la prehistoria. Y claro, todo esto nos ha dejado con la miel en los labios. ¿Qué tenemos que hacer si queremos conocer la cueva de Pues Ardales? nada más que hay que llamar al Museo de la Prehistoria de Ardales y pedir la cita. Como nada más que tenemos 15 o 30 plazas según los días, pues hay que hacerlo con un mes de anticipación aproximadamente. Y ya allí te dirán las plazas que hay libres. Eso no es hacer turismo, eso es vivir una experiencia cultural potente. Eso totalmente. No defrauda a nadie. Es lo que yo comentaba al principio, conozcámonos nosotros para tener criterio. Sí, yo tengo que decir que si Bendodo tuvo algo de visión fue con el Caminito del Rey, pero esta segunda parte de la visión que ha tenido me parece muy acertada también, porque incluir en el mismo paquete cultural que se va a ofertar en el futuro cosas tan potentes como las que están incluidas ahora ahí, va a ser un revulsivo cultural a nivel nacional. O sea, alguien en un mapa de los que llevamos en los coches todavía, pues yo los llevo, aunque lleve el GPS, pues cuando ponga un dedo encima de va a abarcar los 7 sitios de la UNESCO con un solo dedo. Pero es que yo creo que con 2 dedos se abarca también los dólmenes de Antequera. Es decir, que vamos a estar a tiro de piedra de 2 grandes conjuntos de la humanidad. Pero además, Caminito del Rey y Cueva de Doña Trinidad se complementan con el Museo de Ardales, claro, con el castillo. Tiene que haber una infraestructura complementaria. El visitante puede ver el museo. El visitante ahora mismo de la zona del Caminito del Rey, del entorno del Caminito del Rey, tiene para un fin de semana largo. Porque todo está abierto. Está abierto, en Álora están abiertos los museos, en Campillo se puede visitar la necrópolis, se puede recorrer el caminito, la estación del Chorro y a Bobastro, subir al castillo de Ardales, subir al castillo de Álora. O sea, se puede hacer todo eso, incluyendo en esta época, hasta que llegue el otoño, las lagunas de Campillo, que son un fenómeno natural espectacular. Claro. Es decir, que abarcamos un espectro tan ancho, tan amplio, que cualquier persona puede ver naturaleza y puede hacer un recorrido por la cultura humana desde lo más antiguo que es la prehistoria hasta lo industrial que es la estación de ferrocarril. Y esta candidatura también apoyará a nuestros pueblos de Pizarra, Cártama, Coín. Va a repercutir. Yo creo que ahí es donde hay que andarse listos. Sí, ¿por qué? Porque eso no lo va a hacer la UNESCO. Eso lo tenemos que hacer los propios pueblos. Es decir, los propios pueblos tenemos que apostar, lógicamente, por subirnos al tren, por ofertar algo que les guste a los 400.000 visitantes que vienen ya a la zona y que posiblemente van a seguir viniendo dentro de 4 o 5 años. Pero tenemos que apostarlo decididamente, con un producto bueno. Venir a un pueblo porque sí no va a tener mucho sentido. Quiere decir que si apostamos por una candidatura Patrimonio Mundial de la Humanidad, nuestros pueblos se tienen que poner las pilas en valorar su patrimonio. Pizarra ha sido, creo, si no el primero, uno de los primeros municipios que se ha apostado por la candidatura de la UNESCO en un pleno. Es decir, de los primeros que está en la lista, está el Ayuntamiento de Pizarra. Hay que aplaudir la iniciativa de Pizarra en ese sentido. En ese sentido yo creo que además tienen unos dirigentes que son muy listos. Han sabido valorar. En este sentido, y me parece muy lógico que se quiera estar en ese entorno. Pues yo creo que todo poco a el que poco esté a menos de 50 kilómetros de ese entorno lo tiene directamente implicado
en cualquier actividad. Pues yo creo que poco a poco se van a sumar todos los pueblos, porque como dices, es una propuesta muy, muy interesante. Y me dices que también se abre el castillo de Ardales ahora. Sí, el castillo de Ardales está siempre abierto los viernes, sábados y domingos. ¿Y qué se puede ver en el castillo? Sobre todo es que se puede ver desde el castillo. Ah, también, es verdad. Porque el castillo está en un sitio desde donde se ve toda la comarca. Y es un sitio estratégico, fue un sitio estratégico, fue el sitio del poder, ahí arriba siempre, ¿no? Y ahora es el sitio del territorio. Y después tiene un pequeño museo que complementa al museo de la prehistoria, porque desde la época ibérica hasta la época castellana, pues está allí el pequeño museíto de sitio, de ese mismo sitio. Pero yo me parece, lo mejor del castillo es sumarse a esa especie de ascensor del tiempo, ¿no? Donde uno va... Fue muy importante ese castillo. Fue muy importante a niveles históricos, porque estuvo en la frontera. Y estratégico militar. Sí, es verdad. Sí. Sí. Le pasa igual al castillo de Bobastro y al castillo de Álora, que son los grandes baluartes que Omar Ben Hassún, el famoso rebelde, pues se sintió como aliado permanente. Ellos le llamaban, Omar Ben Hassún le llamaba los castillos puertas. Es decir, porque eran realmente los que abrían o cerraban la puerta al territorio. El de Álora, el de Ardales y el de Cañete la Real fueron los tres castillos. Ya que me habla de Bobastro, desde tu punto de vista de investigación, ¿qué es Bobastro? Bobastro es una gran ciudad. Una ciudad. De la guerra. Porque Bobastro, aunque sea contemporánea de Medina Zahara, por ejemplo, prácticamente, responde a un fenómeno sociopolítico completamente distinto. Mientras que Medina Zahara es el escaparate del poder de los omeyas, Bobastro es el escaparate, no fue el escaparate, digo, la sede del contrapoder de los indígenas. Rebeldes contra los omeyas. Rebeldes contra el omeya, claro. Entonces esto fue una ciudad de la perdición, como le llaman los historiadores, porque siempre estuvo en una batalla permanente contra el Estado. En este caso, un Estado que no aceptaba que aquí había un sustrato indígena, hispano-romano, muy poderoso, y ese sustrato hispano-romano había dejado una secuela importante en la manera de ser y de pensar de la gente que vivía en nuestras tierras. Desde tu punto de vista de investigador, Omar Ben Hassún era un rebelde, un delincuente o un caudillo. Bueno, yo creo que a lo largo de su vida fue las tres cosas. Sí. Sí, es decir, Omar Ben Hassún entra en la rebeldía porque hay una matanza indiscriminada de mozárabes, de cristianos. Y él, siendo un nieto de cristianos, al parecer, pues se rebela contra esa injusticia política. Abusos de poder. Eso es. Tiene que salir huyendo y cuando vuelve probablemente convertido en primera instancia en algo muy parecido a un bandolero. Pero rápidamente, por su condición de ser de las élites hispano-romanas antiguas y heredero de los visigodos, es capaz de establecer alianzas entre los caudillos de los distintos pueblos, los caídes de los distintos pueblos. Y entonces establece alianza con Iluro, establece alianza con Fardaris, que es Ardales, y con Canit, que es Cañete. Y de ahí toma una serie de plataformas que se expande. Claro, los omeyas lo que menos se iban a pensar es que la gente de la montaña, que era la gente ahí bravía de la montaña, iba a hacerle ningún problema, iba a suponer ningún problema. Pero al final lo supuso. Porque la gente de la montaña controlaban las comunicaciones, igual que ahora. Fue un buen estratega entonces. Claro, Málaga, aunque nos parece que las comarcas, porque nunca le hemos puesto nombre a nuestra comarca montañosa, le hemos puesto nombre a los sitios que cultivamos. Y por ejemplo, esto es la Hoya de Málaga, el campo de Cámara son el Flis de Colmenar entre las montañas, entre los montes y el sistema Vega del Guadalhorce. La Vega del Guadalhorce, la depresión de Antequera, la comarca del Guadalceba, la Serranía de Ronda. Pero ¿y cómo se llama el arco montañoso que lo divide todo? Es verdad. Pues esta era la gente de la montaña, pero la gente de la montaña estaba, esto es una exageración, a 5 minutos de Antequera, a 5 minutos del Chorro, a 5 minutos de Ronda y a 5 minutos de Málaga. Es que estaba ahí, igual que ocurre ahora. Nosotros cuando estamos en Ardales es muy curioso porque estamos a menos de una hora de camino de Antequera, Ronda, Marbella y Málaga. Y eso es muy buena situación, cierto, aunque estamos en la montaña, justo en el centro
de ese espacio que se abre de la montaña, ¿no? En las crónicas omeyas se trata a Omar Ben Hassún como un delincuente, Sí, como un... claro. Sin embargo, llegó a montar su propio reino y su propio obispado. Yo creo que lo que pretendió al final, cuando ya era mayor, Omar Ben Hassún, y antes de morir, que en su cama, que murió en su cama. Sí, ¿no? murió de viejo. Sí, de viejo. No lo vencieron nunca. No. Pues yo creo que él quiso ser califa. Pero se hizo cristiano. Sí, porque cuando no lo consiguió, la peor de las ofensas que pudo administrarle al Estado omeya fue ser cristiano. ¿Tú crees que lo hizo por eso? Lo hizo para ofender, es decir, para provocar. Muchos visitamos El Chorro y visitamos Bobastro, pero ¿qué vemos cuando llegamos a esa altiplanicie? Cuéntanos. Los restos de una ciudad que estuvo vigente muy poco tiempo, de entre el 880 y el 927 aproximadamente, 50 y pocos años. Sin embargo, ¿cuántas personas podía tener? Dicen que más de 2.000 personas refugiadas. 2.000 personas vivían allí. Lo que sí es cierto es que hay una densidad arqueológica enorme, que hay más de 60 hectáreas protegidas como yacimiento arqueológico, como bien de interés cultural. ¿Está suficientemente estudiado Bobastro? No, para nada. Bobastro no ha entrado en el siglo XXI. Pues hay que ir a por él. Hay que ir a por él pronto, además. Eso además tiene una historia apasionante. Es de todos los yacimientos que tenemos en el entorno, junto con el de Cártama nuevo que está saliendo en el espacio urbano de la plaza, creo que es uno de los pocos que puede convertirse en un parque arqueológico. Sí, que puede explicarnos una parte importante de una sola página de la historia de España, pero puesta ahí. Además, una página de la historia que es poco conocida, ¿eh? Muy poco conocida, pero depende, porque los extranjeros vienen todos a Bobastro. Yo me quedo muy sorprendido. ¿Vienen sabiendo lo que quieren? Sí, vienen a ver la iglesia. Eso es muy interesante. Porque la iglesia de Bobastro es un únicum. Es decir, no tiene ni padre reconocido, porque es la tendríamos que considerar una iglesia prerrománica. Exacto. Pero está hecha al modo hispano-romano y por tanto no es prerrománica, es una cosa, cronológicamente sí, pero formalmente no. Y tampoco es a posteriori, influye en las iglesias ni románicas, ni en las iglesias, no está tan influida por las iglesias visigóticas, es decir, es como un bastardo. Sí. No lo quiere nadie. Un raro avis. Sí, pero esa es su singularidad. Dentro del crucero de la iglesia hay como un agujero. Sí, ¿Lo has claro. estudiado? Sí. Bueno, realmente la iglesia está concebida como un lugar no solamente de oración, sino, en el caso de la iglesia de Bobastro, como un lugar de bautismo. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque era un bautismo por inmersión que se realizaba allí en una grieta de la propia iglesia, que se llenaba de agua. Entonces, aquello que vemos tapado es una especie de zona de bautismo, ¿eh? Después hay un pozo que sí es un aljibe. Sí, el aljibe. ¿Y Omar Ben Hassún dónde estaba enterrado? No lo sabemos, entonces, porque se lo llevó a Abderramán III. Vemos varias tumbas sueltas, sí, pero esas no debieron permanecer con Omar Ben Hassún. Omar Ben Hassún debió estar enterrado en la propia fortaleza. Pero se lo llevaron. Abderramán III pidió al hijo de Omar que le diera el cadáver de su padre para exponerlo en la puerta de Córdoba. En la puerta de Azuda, como escarmiento para todos los rebeldes. Eso es lo que se llevaba entonces. Sí, así es. Pedro, nos quedamos encantados con tu historia. Mucho ánimo. Seguro que todos vamos a apoyar esta candidatura. Estamos deseando que llegue. Te quiero dar las gracias por habernos visitado. Como yo sabía que nos iba a encantar, pues he querido prepararte un reconocimiento. ¡Qué bien! Que puedes leer si quieres. Muy bien, muchas gracias. En el que te reconocemos tu gran labor y te damos el premio a la excelencia de parte de Fillón Televisión y Radio Pizarra. Muchas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros y a ustedes les esperamos en el siguiente programa, que espero que les guste tanto como a nosotros. Muchas gracias.